Quien les habla es el profesor Brian. Vamos a iniciar teoría literaria con segundo año, el tema del artículo de opinión. ¿Ok? El artículo de opinión, pues, tendríamos que, para conceptualizar, tendríamos que dividir en dos apartados este título, ¿no? Un artículo vendría a ser, pues, una especie de escrito, ya, una especie de escrito es un texto escrito en el cual, pues, se va a hablar sobre un tema determinado, pero se va a hablar a partir de comentarios, de opiniones. Una opinión es un comentario particular, personal, que tiene pues un individuo, una persona con respecto a un acontecimiento o a un tema. ¿Ya? Repito, una opinión es un comentario particular de una persona con respecto a un tema. Entonces, el artículo de opinión está basado pues en hablar sobre un tema determinado, pero a partir de comentarios y de opiniones personales. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de definir exactamente lo que es un artículo de opinión en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a empezar. ¿Ok? La definición pues exacta de lo que es el artículo de opinión sería pues que es un texto ya de carácter argumentativo en el cual el autor expresa reflexiones sobre un tema de actualidad con el fin de formar la opinión en los lectores. Es decir, el que va a escribir el artículo de opinión, pues tiene que comprender dos cosas. Lo primero, que su artículo de opinión, si bien está basado en opiniones, precisamente por eso se llama así, estas opiniones deben ser argumentadas, deben ser demostradas. En otras palabras, no se puede pues hablar algo sin sustentarlo. Entonces el artículo de opinión va a tener argumentos, ¿ok? Pero argumentos que van a estar a partir de la reflexión sobre un tema que puede estar aconteciendo. ¿Ya? No solamente es opinar por opinar, sino opinar con argumentos válidos, comprobables, verídicos, para que el lector pues entienda que tu reflexión, o sea, tu opinión, tu comentario, esté basado pues en hechos reales, esté basado en la verdad. ¿Ok? Ahora, este artículo de opinión tiene un sinfín de características, pero vamos a hablar solamente de algunas de ellas. La primera característica que tendríamos que ver del artículo de opinión es pues que el emisor es un especialista en el tema tratado. ¿Qué quiere decir eso? No confundir con ser una persona erudita o profesional del tema. Sería adecuado que sea así, pero no quiere decir que siempre va a ser así. En otras palabras, no solamente los especialistas de un tema pueden hablar sobre el tema. Tú, yo, cualquier otra persona puede hablar sobre cualquier tema, pero la idea es pues que investigue, que se especialice, que lea de lo que quiere hablar, ¿no? Vamos a suponer pues que uno hable, quiere hacer un artículo de opinión sobre un hecho económico, entonces uno tiene que leer, tiene que estar basado en la economía, tiene que leer bastante sobre eso para poder hablar. Y de esa manera cuando tú lees e investigas ampliamente sobre el tema que cual quieres hablar, entonces te haces un especialista, ¿ya? Obviamente que si tú llegas a ser una persona profesional, una persona que ya se está dedicando a un campo específico y habla sobre eso, ya se hace mejor, ¿no? Pero no quiere decir que solamente estando en esa posición puedes escribir, puedes hacerlo estando de cualquier posición siempre y cuando investigues, ¿ya? Ahora, la segunda característica, aparte de que es un especialista, la segunda característica es que el mensaje abarca más allá de la opinión nada más del autor, sino que se da un juicio con respecto al suceso que estamos emitiendo. ¿Ya? Vamos a suponer que el tema sea, pues, nosotros andamos por la calle siempre, andamos por la calle y observamos que en nuestras calles de Lima, al menos en Lima, hay bastante basura, por todos lados. Uno camina ve por la carretera, ve por el centro de Lima, ve por aquí, por allá. En cualquier parte de Lima siempre hay basura. Es más, Lima es una ciudad muy sucia. La pregunta es, ¿por qué es sucia?
Porque la gente, obviamente, no tiene educación y come cualquier cosa y lo bota a la calle está en los carros, lo tira por la ventana, no lo tira su basura en cualquier esquina, ya sea o no sea para botar la basura, sea haya o no haya tacho. Entonces la gente misma hace basura. Entonces, si nosotros queremos hacer un artículo de opinión sobre por qué Lima es una ciudad muy sucia, ¿ya? Entonces vamos a emitir en ese artículo de opinión, vamos a mencionar opiniones nuestras personales, pero a partir de un juicio de valor, de decir, pues, por ejemplo, que el ser humano de repente, ¿ya? Si no se educa el ser humano, pues tiende a actuar de manera animalesca, se podría decir, ¿no? De botar pues la basura en la calle, porque esa es una persona que no piensa, que no tiene educación. Entonces estoy emitiendo un juicio de valor universal diciendo que el ser humano necesita educarse, no necesita educarse. Entonces, el mensaje de un artículo de opinión siempre emite un juicio de valor, un juicio universal que puede ser la falta de un valor, la falta de educación, el consumo de esto, el consumo del otro, los hábitos, siempre va a hablar de cuestiones universales, pero a partir de una opinión personal sobre cualquier suceso, ¿ya? La tercera característica, la tercera característica sería pues la estructura. La estructura de un artículo de opinión es totalmente libre. Sin embargo, vamos a tener que ponerle una estructura más o menos general, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero que tiene pues una introducción, ¿no? Tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Eso siempre nosotros hemos visto, ¿verdad? Entonces, la tercera característica sería que el artículo de opinión tiene una estructura libre o más o menos libre, ¿ya? La cuarta característica es la intención del artículo de opinión. La intención de un artículo de opinión es simplemente eso, ¿no? Dar a conocer una opinión particular acerca de un tema, dar a conocer una opinión personal acerca de un tema, ¿ya? Para que la gente lea y tome conciencia, porque ese es uno de los fines del artículo de opinión, que la gente reflexione. Entonces, cuando la gente lee un artículo de opinión sobre cómo hay bastante basura en Lima, o que Lima es una ciudad muy sucia, entonces eso invita a que la gente reflexione sobre las acciones de botar basura a la calle. Por lo tanto, pues el artículo de opinión tiene un fin muy importante, ¿ya? Y número 5, pues, combina el estilo periodístico con el literario, obviamente. El periodístico, ¿por qué? Porque está informando algo. Y el literario, porque lo hace de un punto de vista muy subjetivo, muy personal. Uno puede contar anécdotas, por ejemplo, ¿no? Uno puede contar anécdotas que uno mismo ha visto o ha vivido y puede emplear para eso, pues, el plano literario, ¿no? La ficción. Bueno, estas son las características. Joven, te invito a que copies toda esta diapositiva, por favor, tanto el concepto como las características, y luego seguimos avanzando con la siguiente parte. ¿Ya? Por favor. En conclusión, el artículo de opinión que observamos aquí nos ha mencionado en la parte introductoria, nos ha mencionado el tema que es pues las redes sociales y lo que perjudica en el adolescente, ¿no? Nos ha anticipado dos argumentos, que es la parte de los trastornos psicológicos como la falta de sueño, como el bajo rendimiento académico, ¿no? Y los cambios del estilo de vida, como por ejemplo, ¿no? Estar metido en las redes sociales y no salir a pasear, a caminar, a relacionarse, ¿no? Y eso lo demuestra pues en el desarrollo de este artículo, donde pues vemos pues que él genera pues y genera los argumentos a partir de que la falta de sueño y la falta de rendimiento académico, ¿no? Todo esto lo hemos visto en este desarrollo.
Y en el cierre nos ha invitado, el autor de este artículo nos ha invitado a la reflexión a partir de ponernos soluciones. Soluciones como realizar actividades, soluciones como promover campañas públicas, soluciones como integrar a la familia, ¿no? Estas tres soluciones que nos propone es importante en todo artículo de opinión. No te olvides, cuando tú escribes en un momento un artículo de opinión, siempre al final, en tu cierre, no solamente des conclusiones, sino también das soluciones. Las soluciones para cualquier problema del cual tú estás hablando. Y tú vas a hablar, ¿por qué Lima está tan cochina? Entonces tú emites una solución. No solamente opines, sino emite una solución. Si tú quieres que la televisión basura acabe en el Perú, entonces no solamente la critiques, sino da una solución de cómo se puede mejorar eso. ¿Ok? Esa es la clave de un artículo de opinión. ¿Ok? Y no te olvides mantener la estructura, ¿no? De introducción, desarrollo y conclusión que todo artículo de opinión debe tener porque es parte de un texto argumentativo. ¿Ya, joven?